Hola, soy Gisela Marín desde Madrid, España. Hola, soy Jamie Marín desde Colombia. Hola, soy Julia Marín desde New Jersey, Estados Unidos. Hola, soy Juliana Marín desde Dubái. Y juntas somos las hermanas Marín en Extraordinario. Hemos tocado temas muy profundos como hermanitas. Yo creo que en los podcasts anteriores Dios ha tocado la vida de muchas personas a través de estos mensajes que yo sé que son de inspiración para cada corazón que nos está escuchando. Sin duda, hay un tema mucho más profundo que hoy vamos a traer, porque es que este es el tema que lo cambia todo, que lo mejora todo, que nos trae libertad en el presente. Y a mí me encanta poder decir que tenemos una hermana que lo aplica muy bien, porque a partir de ahí, no es que nos ha dado muchas lecciones de vida a partir de ahí, yo creo que tiene toda la voz, el criterio para contagiarnos con este mensaje. Gordy, estamos hablando de Gis, porque ustedes saben que todas nos decimos gorda, entonces ustedes saben cuál de todas, ¿Cuál de ¿cierto? todas las gordis? Y a mí me ¿Cuál de todas preguntan las por qué se gordas? dicen Gordy y la historia es larga. Empezó Yuleni, Y empezó eso que uno Yule con el creería que Gordy. es normal decir el gordi. Sí, Sí, pero no, yo creo que no. Bueno, el caso es que vamos a hablar de un tema muy bonito el día de hoy, del agradecimiento y cómo el agradecimiento nos ha abierto tantas puertas y especialmente a mi hermana Gis. Gordy, yo sé que tienes mucho para aportarnos a partir de ahí. Yo creo que tu vida ha sido un reflejo de eso, ha sido un reflejo de la fe, de la constancia, de permanecer y de creerle a Dios para que te abra las puertas. Por eso estás donde estás. ¿Cómo Así arrancamos? es. ¿Qué te gustaría hoy contarnos a Bueno, partir de esto? listo, yo quisiera empezar contando o diciéndoles, bueno, por parte de mis hermanas escuchamos historias hermosas también en las que cada una de ellas se llenaron de fe para poder avanzar y estar donde están. Y yo sin duda quise, cuando dijimos listo, Gis, como quede todo lo que, de tantas historias, porque todas, estoy segura que mis hermanas solo contaron una de muchas, y yo quedé de tantas cosas que has vivido, que quieres contar, que quieres compartir, que sientes que puede hacer bendición y que pueda tener un propósito. Y sin duda alguna, lo primero que yo dije fue, quiero empezar por el final, es decir, mi presente. Y quiero empezar por mi presente porque tener el criterio que tengo en este momento yo como persona y como mujer, hace 7 años de pronto no lo tenía, de pronto no lo tenía. Y esas experiencias me llevaron a empezar una búsqueda insaciable en, Dios mío, no sé, definitivamente ni ser mamá, no sé, o sea, buscar como esa ayuda en que hubieron momentos muy oscuros, pero cuando me fui, y mi hermana, yo creo que todas mis hermanas lo han dicho, el ejemplo que nos ha dado papá con el tema de la lectura de la Biblia, eh, en el tema de la oración, en el tema de cuando tenemos alguna situación, eh, ore y pídale a Dios, pero entonces empezamos a entrar en cómo oro y cómo le pido a Dios. Pero ¿qué le digo a Dios? Pero que entonces empezaba uno como a encontrarse, en el caso mío, me empezaba a encontrar como que, sí, pero ¿y cómo? ¿Y de qué forma? Eh, y la Biblia es demasiado sabia y empieza a encontrar unos versículos en los que te dice, pide, buscarme, ¿sí? Como siendo tan clara. Y entonces empecé yo a decirle a Dios, efectivamente no sé cómo ser mamá, no sé cómo buscar un proceso de como mujer de amor hacia mí, porque el tema de la autoestima hacia mí también venía muy golpeada. Entonces me propuse una búsqueda insaciable, sin duda alguna, de buscar más de Dios desde el no sé cómo hacerlo, ¿sí? Que mira que podemos decir nacimos en un hogar cristiano y llevamos años y tenemos X cantidad de años y nos podrán ver como que, wow, las que mejor dicho, y gracias a Dios por ser Las parte más de espirituales. Creo que las más estás tocando espirituales. las más espirituales porque, claro, es lo que de pronto muchas personas consideran que debería ser, pero realmente la salvación y la relación con Dios es de manera individual. Muy individual. Claro, y de eso nos venimos como, no a dar cuenta, sino como a interiorizarlo
ya después de grandes, para no decir Total. después de viejas, pero sí como después de grandes. Vieja la eh, escoba, sí, sí, sí. la trapera. Debido también a las experiencias de los papás, a compartir un poco más con los papás, ya desde otro punto de vida que tenemos cada una. Entonces, para mí ha sido muy clave durante esta última parte de mi vida, voy a hablar después de 7 años hacia acá, eh, como esa búsqueda desde la humildad de no saber cómo, ¿sí? Como, Dios mío, no sé, eh, yo Enséñame. venía con muchas situaciones de que las personas habían hecho mucho daño, todo, entonces como que empezar a sanear todo eso eh, sin quedarme allá, porque lo que yo no quería era como quedarme anclada como en En el ese pasado y rencor. en esas situaciones, sino que yo veía a mis hijos y yo creo que eso fue lo que más me impulsó, el verlos a ellos, a mis hijos, y ver cómo me impulsó y me sigue impulsando a ir como en esa búsqueda de perfección en Dios, que no llegaremos a ese punto porque estamos en el camino, pero sí como ellos a quienes están viendo. Entonces, mis hijos a quien veían, y ahí era cuando yo ya dije, Dios mío, necesito saber cómo ser mamá hoy, porque mañana no sé qué va a pasar. Entonces, hoy en día, de hecho, es una de las oraciones que más le pido, porque yo no sé mañana este mundo como está de embolatado, ellos con que me vayan A a salir. salir o preguntar, y entonces yo como que, entonces empecé esa búsqueda y Dios empezó a traerme a mí lecturas muy hermosas en el libro de Proverbios Romanos. Para mí ha sido un libro que me ha confrontado muchísimo Qué y me ha lindo. regalado también tesoros muy bonitos desde el reconocimiento a Dios en todo. Ujú. En todo es en todo y no solamente cuando todo me sale bien, cuando todo me sale como yo quiero que me salga, sino literal en todo. Eh, entonces, yo empecé un proceso de lectura y de búsqueda de Dios y después de eso, que esa es como la base, o sea, tú Ujú. ora y lee, eh, en esas oraciones empezaba como una conversación, yo lo tomo más como una conversación con Dios, que fue la forma en la que yo decidí cómo adaptarlo a mí, si cada uno, cada persona, como bien dices Jamie, la salvación y la relación con Dios es de manera individual. Entonces yo, cuando entendí eso, yo dije, yo voy a buscar mi forma de manera individual en la que pueda sentir, ¿sí? Porque una cosa es que en la que pueda saber y lloro y le pido, pero una forma en la que yo pueda sentir que realmente tengo una comunicación, una comunión con Dios muy directa. Y algo que me parece hermoso y es que saber que no necesitamos tener intercesores sino que para poder llegar a Él, sino que nosotros directamente de forma muy sencilla lo podemos lograr. Entonces, yo opté por empezar a traer hacia mi vida como ese reconocimiento de quién es Dios en mi vida, qué ha hecho en mi vida, cómo lo ha hecho. Y cuando empecé a reconocerlo, empecé eh, simultáneamente a traer hacia mi vida la fe y la capacidad de empezar a creer de forma, porque también solemos, sí, yo creo, sí, yo tengo fe, sí, yo leo mucho el versículo, si tuvieras fe como grande mostaza, la mostaza es chiquitita, entonces, que es muy fácil decirlo, pero realmente adaptarlo a nuestra vida, es ahí donde está como esa línea delgada de yo tengo, pero que tanto creo, ¿sí? Entonces, Gordy, mira que antes de que toques el tema de la fe, porque yo creo que eso es otro gran, como si Gisela tuviera subtítulos, como temáticas, agradecimiento, fe, sí, como que serían tus dos grandes temas que te han llevado a donde estás hoy. A mí me gustaría mucho resaltar algo, y es que
hoy en día todos vivimos en un mundo donde nos dicen o nos promueven a tener más y por lo tanto el agradecimiento se convierte como en algo lejano, efímero, porque siempre estás pensando desde la queja en lo que me falta, en lo que me falta, en lo que me falta. Lo que no Entonces, tengo. en lo que no tengo, miro a otros y observo y entonces genero como esa sensación de... Y yo quisiera resaltar ahí, Gordy, porque yo a ti nunca te he visto ni codiciando algo de alguien más, y has cuidado mucho el tema de hablar de más, de decir o quejarte de más, y como que me hace falta tal cosa, y entonces esto, y obviamente eso lo has llevado a la oración, y yo en estos días charlando decía, es que Gisela es la dorca de la familia, porque es la que más droga la oración matutina. Y obvio, Sí. eso te llevó a toda esta dependencia. Pero cuando tú decías ahorita, yo dije, no sé hacer esto, tengo que buscar quién me enseñe a hacerlo y entendiste que no tenías que buscar a personas, sino que dijiste, voy directo a la Claro. fuente, que es el Señor, y empezaste como esa búsqueda. ¿Cuál ha sido dentro de esa búsqueda para agradecerte? Yo siento que es muy lindo que tú le dejes a las personas como ese hábito de agradecimiento, ¿cómo lo has logrado? ¿Cómo te has permitido a pesar de tus situaciones constantes? Gis tiene dos hijos jóvenes, adolescentes, que son pues unos personajes hermosos, súper lindos y muy claves en su crecimiento también, un esposo súper valioso que la ama y los ama a ellos también. Y creo que siento que nunca, nunca, nunca te has permitido como entrar en una conversación, porque yo, por ejemplo, soy muy dada a abrirte conversaciones de queja. Sí. Nunca te has permitido como seguir ese patrón. ¿Cómo logras eh, tener como ese hábito y esa estructura de no, yo no voy a hablar de más, lo voy a interiorizar, porque todos tenemos algo que nos duele? ¿Cómo es ese proceso de silenciar tu boca con todos los que te rodean y llevarlo a donde vale la pena llevarlo, que es el Señor? ¿Cómo es eso, Gordy? ¿Cómo es realmente ese hábito de mantener como esa dinámica de agradecimiento constante? Bueno, Hoy vivimos desde la queja, porque realmente eso es una realidad. bueno, fíjate que es algo que también parte desde, y ahorita mencionaste el tema de las madrugadas, y yo creo que a mí ese tema de las madrugadas a las 3 4 5 de la mañana a orar o leer me cambiaron la vida y la perspectiva de cómo vivir y cómo blindarme, porque efectivamente vivimos rodeados de personas que la queja de la mala noticia, eh, las noticias afuera son abrumadoras, son escalofriantes, son de que tú dices, Dios mío, este mundo cómo está, o incluso las personas cercanas también a toda hora eh, realmente es muy escasa la persona con la que tú encuentras y te digas que todo está bien, o que todo es, que no todo está siempre bien, pero yo en mis oraciones le pedí mucho a Dios que me blindara de caer ahí, porque cuando a mí venían de esa forma, yo decía, "Ay, no quiero ser esa persona que llegue con la queja, porque realmente es como que es en serio". Mm. Entonces, cuando yo empiezo a buscar, es ahí donde a Dios tú le pides todo por el más mínimo detalle que sea y él te responde y él te educa, por Te da decirlo de la alguna fuerza forma, como te para, muestra, Te educa, qué te lindo. enseña a través te de la educas. Biblia, ¿sí? A través de versículos pequeños, a través a la Biblia, de libros cristianos también. Y te empieza a llevar y a formar como ese carácter de blindarte en Dios para que cuando una persona que llegue, cuando alguien llegue o incluso el mismo mundo que afuera se está como en llamas, que literal está en llamas, eh, es como pedir esa cobertura de forma integral, ¿sí? Es como la palabra que yo uso, de forma integral, no solamente para mí, sino también para mis hijos, para mi esposo, mi familia en primera línea. Entonces, ¿cómo llegar a ese punto? Desde el reconocimiento. Yo empecé a estudiar el libro de Romanos. Jamie también habló la semana pasada porque el tema de la Biblia es tan extensa
que un libro secular, uno se lo puede leer fácilmente, listo, uno dice, unos meses se lo lee. La Biblia uno diría, bueno, pues sí, también, pero es como que cójale el juguito, ¿sí? Ujú. Como que Gordi, cójale el total. juguito y como esa sazón para poder que te enamore la lectura. Y en esa sazón y en esa lectura hubo un libro clave, que es la Biblia, pero fue una Biblia súper importante que papá nos ha dado a todas, que es esta. Total, la Biblia del liderazgo de Maxwell. Total. Esa Biblia, La Biblia es muy personalmente, buena. a mí, y en el año en que él me la dio, Cómprenla, eh, cómprenla. sí, Muéstrala otra vez, Gordy. fue un proceso muy interesante de estudio La del liderazgo. Ujú. Es de brutal. Maxwell. Fue un proceso muy interesante de estudio y de empezar como a introducirme más como en qué es lo que tiene para mí a través de la Biblia. Entonces, Romanos, incluso este año volví, lo leí, me regaló incluso el tema de reconocerlo mucho más y y reconocer es tenerlo presente todo el tiempo y ahí es donde viene lo reconozco hay que agradecer por a todo el hecho de que podamos estar en este momento eh, aquí compartiendo, el hecho de que pueda tener uno un vaso de agua, así sea del grifo, pero que lo puedes consumir, el hecho de que tus hijos tengan el pan para comer, es decir, todo ha sido porque Dios nos ha dado las fuerzas para poder suplir necesidades, pero que sin duda si a Dios le hubiera placido, no hubiera sido así tampoco. Entonces, eh, y para llegar también como a esa conclusión de definitivamente yo quiero ser así, quiero ser esto, durante los últimos años tuve el privilegio hermoso de poder compartir mucho con mis papás. Y mis papás, aunque son dos seres humanos en formas de ser completamente diferentes, y ahí también hubo un proceso de pedirle a Dios cómo ser bendición para ellos mientras estoy aquí. eh, y, y quise absorber mucho como esa sabiduría que ambos tienen desde sus formas de ser tan diferentes. Me quedé con mi papá de esa parte de agradecer por todo, de si falta algo, ora, si te duele algo que sientes que no tienes el control, ora, algo en lo que no tengas control, ora, si no sabes qué hacer, ora, ¿sí? Y por el lado de mamá, el amor con el que hace y pide las cosas. Entonces, cuando hice como Clic. ese más en esas dos, sí, dije, Dios mío, por aquí es. Yo necesito que tú, este carácter de Gis, que de pronto de los cinco, suelen decir que soy la más mal geniada. Yo todavía no, yo ahora me veo yo. No lo dije yo, no lo dije yo. No. Pero Gordy, yo ¿sabes creo qué que estás diciendo? como que confundimos el tema del mal genio con un carácter mal formado, ¿sí? Entonces, porque qué es lo que ha venido pasando durante el transcurso como de mi vida, una formación de carácter para sin duda alguna estar en el punto en el que estoy. Yo apenas estoy empezando una etapa de mi vida en la que para llegar no ha sido fácil y que para llegar acá la estructura de decir quiero tal cosa, llevo hace por ahí otros 10 años planeando para poder estar en este presente. De acuerdo. Eh, y que Dios también en esos procesos ha sido, no, es que en todos, chicas, yo me puedo quedar sin palabras y yo digo, es que la palabra gracias me queda chiquita, me queda pequeña para tanto que yo tendría que agradecerle a Dios por tanto, cada milagro de estar acá. Gordy, y me acuerdo que esta temporada que acompañaste tanto a papá y a mamá, yo recuerdo que yo decía, uy, no, Gis, ¿cómo le hace? De verdad que me pareció un acto de mucha valentía, porque también en medio de tus trabajos, ¿cierto? Sacabas el tiempo sin ningún inconveniente, pero una cosa que has aplicado muy bien y que un día nos lo hiciste entender y nosotros como que luego lo asimilamos con mucha más fuerza, a veces también en tus silencios.
porque tú no eras muy expresiva, sino que con tus acciones ya nos decías muchas cosas. Y es lo que dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre. Yo creo que eso lo has sabido llevar y es eso lo que te hacía quizás, no voy a decir que te hacía falta, pero como que ponerlo como más en obra, como que nos faltan a todos los hijos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de Gracias larga de la vida. vida. Y yo recuerdo que en ese tiempo tú estabas orando por una petición hace muchos años, pidiéndole al Señor una petición y esa petición yo recuerdo que tú la declaraste y nos la dijiste a todos como familia y nosotros decíamos, sí, Es vamos a orar por verdad. esa petición, vamos a orar por esa petición por Gis y pasó el tiempo y pasaba el tiempo y diste un primer paso y ese primer paso fue decir, voy a dar este salto de fe, Señor, porque te creo y asimismo luego diste el siguiente salto y ese salto cuando te tocó darlo a ti como persona, yo creo que nunca te imaginaste cuando diste ese salto, estamos hablando de Madrid. Gisela para ir a Madrid tuvo que orarle mucho al Señor, que los hijos de Gis son españoles, y Gis quería volver a Madrid a vivir, y precisamente el primer salto que dio fue mandar a Verónica. Sí, Para mí, eso fue, yo dije, ¿qué? Dios mío, qué susto, qué presión, Vero, oye, cómo sí, esa distancia tuya con Vero, cómo Vero en ese tiempo también, esa formación que Vero tuvo sin ti, y luego Vero ser el resultado de lo que tú le inculcaste estando allá. Entonces luego esperar a que Jonathan también estuviera como en la misma tónica que tú. O sea, es que fueron tantas respuestas que Dios te empezó a dar en este proceso y ya luego cuando te tocó salir a ti, yo me acuerdo que ese día que te tocó salir a ti como sin tú saberlo, Dios te estaba teniendo la bendición como cuando se te abre la puerta, pero se te abre con completa. honores. Entonces Ujú. luego por aquí te llegó una bendición y por aquí te llegó otra bendición que antes de tú salir te empezaron a llegar un montón de bendiciones Sí, porque tú no venías orando por esto 3 meses, 4 meses, tú venías orando por esto años. ¿Cómo fue ese años. proceso? Es que aquí estamos viendo fe y gratitud. En acción. Absolutamente. Y eso es resaltado con mayúscula, negrilla, o sea, y para responderte quiero empezar por la primera parte que dijiste, el proceso de mis papás. Hay algo muy bonito que ellos siempre han tenido y que creo que lo hemos dicho también en algunos podcasts anterior, y es como papá y como mamá, incluso en la etapa en la que están ellos ahora, de forma constante han velado por el cuidado de sus padres. Eh, y eso me ha parecido valiosísimo. Pero en ese proceso de yo poder eh, tener el tiempo para una persona que fue vital como para dar ese paso de tranquilidad y decir, o sea, como que me le dedico por completo en el tiempo que ellos necesiten para yo poder hacer como ese proceso que yo tuve con ellos, de movilizarlos, de estar con ellos, sí, como todos esos años, y fue mi esposo. Total. Mi esposo fue clave porque uno como hijo dice, claro, uno como hijo es, yo quisiera, yo sé que lo necesitan, pero sé que tengo que, demandan, porque los papás demandan mucho, y más nuestro papá al ser pastor, bueno, como todas sus citas también, todo eso, tiene que estar que iglesia, que esto, que lo otro. Entonces yo tendría que estar mucho por fuera de pronto de casa y como que cómo hacía compatible eso, El balance. el balance, eso. Entonces, mi esposo, una vez que me dije con eso yo dije, y yo creo que también de ahí parte la bendición, y me dijo, los papás son primero. Me dijo, tú mientras puedas y mientras podamos, ¿sí? Porque él también lo aplica, lo aplicó también cuando estaba ya con su papá y que cada que lo que sea el papá inmediatamente dejaba todo y el papá, mientras podamos y estemos aquí y le podamos ayudar a los papás, adelante. Yo ahí no voy a interferir porque yo sé que eso
También aplica muchísimo el versículo de honrar a los padres, a padre y madre. De pronto no viéndolo desde ese punto de vista, sino que lo aplica muy desde, él es muy desde el sentimiento, yo de pronto soy más él es más, entonces, y lo más sentimental, no es que yo no tenga sentimientos, pero eh, No es que eh, Gisela sea cuchilla, no, 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 o sea, no, no no, se no, no, lleven esa imagen de Gisela. no. Entonces, esa frase de él a mí me cautivó más hacia él como persona y me dio esa tranquilidad de decir, acompaña a mis papás hasta lo que más pueda, porque yo en mi mente hace 5 o 6 años yo tenía mi regreso a Madrid. No puedo decir cómo fuera, porque cuando yo quise no se dio, entonces cuando yo solté y dije, Dios mío, tú conoces mi corazón, solté, sí, Soltar porque a es veces tan nos cargamos, importante. a veces nos cargamos y nos cargamos y entonces, y es que, ¿por qué no? Y es que es mi tiempo, es que yo tenía pensado, yo tenía planeado, que si a los 35 no tenía tal cosa, no estaba en tal lugar, entonces no, no. Yo lo que dije fue solté y a partir de ahí Dios también empezó a trabajar en un proceso con mi esposo, porque él es de los que tampoco, como que, ay, yo salí de mi país, no, ¿qué tal? Eh, Patriotismo. sí, Muy bien, Jonathan, muy bien. patriotismo, eso. Entonces, bueno, Dios empezó Yo me pues acuerdo cuando tú me dijiste, es que yo me acuerdo que tú me dijiste, gorda, no lo puedo creer. O sea, como que, wow, es en serio. Cuando Jonathan ya por fin era como el que más te estaba diciendo, porque no, él no lo sí, decía, sino que es cierto, era la que de pronto lo decías por ahí de vez en cuando, pero él no lo, hasta que él te lo empezó a expresar, así claro, como de claro, repente. claro, porque era algo que yo tenía en mi corazón y yo de repente dejé de expresarlo porque yo dije, Dios mío, esto solamente te lo puedo dejar a ti, porque yo no quiero entrar en una toma de decisiones que luego es como que qué decisión fue la que tomamos, qué locura, qué esto, qué lo otro. A veces uno lo piensa, pero luego dice, no, es que el propósito es. eh, y Dios se encargó. Dios se encargó tanto y yo le dije, Dios mío, si dentro de nuestros planes está, tú sabes cuál es el propósito de movernos y de saltar el charco nuevamente, está que todo se alinee. Lo siguiente que hay que hacer es que mi esposo sea el que sienta hacerlo y yo dejé de tocar el tema. Yo dejé de mover, yo dejé de eso, simplemente lo que hice fue empezar a hablar y ya de repente empezaron a pasar situaciones, circunstancias y ya mi esposo como que bueno, y entonces ¿Cuándo, el mija? plan, el proyecto, ¿cuándo esto? ¿Será que allá podemos hacer tal cosa? Y ya eso fue también como eh, como otra cerradura que se abrió en ese momento para empezar ahora sí como con la búsqueda. Gordy, Eh, mira que ahí cuando tú das, es que me parece tan importante porque hay un tema ahí crucial que mucha gente hoy está viviendo y es que está empecinada en que quieren salir, como sea, salir, que tu situación es muy similar a la mía. Cuando tomamos la decisión de salir y yo tenía claro que también quería estar en Estados Unidos y entonces no estaba tan claro con esa decisión. Y en el momento que yo solté, como que bueno, señor, listo, vamos a estar acá, que también somos muy felices, vamos a seguirte sirviendo acá, qué rico. Lo mismo pasó, o sea, tú sueltas y, mira, y miren que ahí hay una clave importante, soltar, porque no es ni en tu tiempo, ni cuando se te dé la gana, no es cuando Dios quiera y le ponga el sentir a la otra persona también para alinearse a ese propósito, si está en la voluntad de Dios. El error que cometemos muchas veces es como quiero esto y vamos a hacerlo en mi tiempo, y ahí es donde vienen los errores, las decisiones desacertadas, las puertas cerradas, el eso, forzar y forzar y forzar y claro. forzar. El Entonces, ojo, endeudamiento también. También a eso iba yo. No quiere decir que no planeemos y que no nos proyectemos, ¿sí? Claro, No quiere decir que no lo hagamos porque es importante hacerlo porque Dios es un Dios de orden y tú lo claro. que haces es, tú planteas y tú anotas y tú dices, bueno Dios, esto es lo que quiero, me encantaría que fuera para tal época, pero si no, pues entonces es lo que quiero. Y así era yo. Yo, bueno Dios, ahí te planteo, ahí te suelto es esa temas de perleta. sí. Entonces, bueno, todo ese proceso
del agradecimiento y de la fe surge por eso, porque empiezo a reconocerlo en todo, y es algo que de manera constante también les llevo, pues como trato de que mis hijos lo tengan muy presente, están en una edad muy interesante, sobre todo Daniel, que es como que, entonces bueno, pero Dios ha sido en todo el proceso ya para llegar como acá, que una cosa es todo lo que pasó para poder decir, listo, me voy, Verónica sale, qué duro cuando Verónica sale, pero esa es una lección para, creo que para todos como familia, cuando ella le da clic al botón del pasaje el 31 de diciembre del 2021, antes de medianoche, ella le da clic, pero sin Gorda, mente, sin me mente, acuerdo cuando mandaron ese etiquete al chat de la vea, familia. éramos temblando en No, la qué casa locura. y era como que yo Les tembló necesito el ser, copete a todos. sí, yo necesito ser, tener la mente de Verónica. Ella cree, o sea, ella cree en lo que va a pasar y, y ella, yo los miro a mis hijos como Dios nos mira a nosotros. Yo me imagino mucho eso, en cómo Dios nos mira a nosotros como hijos. Yo miro a mis hijos y yo digo, yo quiero ser como ellos, en que no se preocupan por nada. Porque saben que papá o Simplemente, mamá lo va a resolver en cualquier momento. exactamente, ellos Así nos, de sencillo, Verónica va a total. cumplir 18 y ella me dice, mami, yo no quiero ser un adulto responsable, yo quiero seguir mi casa de aquí más a sacar a los 50, eso de estar pendiente que el servicio, que esto, que lo otro, que pagar, yo no quiero nada de eso. Entonces, Sí, pero- eh, eh, me parece, entonces claro, ellos, en ese entonces, listo, Verónica salta con ese clic, y eso fue para todos en esa noche en la casa como que, wow, la mente como que hizo pum, y yo dije, Dios mío, esto se da o se da. Y a esa fecha, ella salía 3 meses después, nos faltaban mil cosas para poder que Ordenarlo. cambie todo. Claro, Dios mío, 3 meses, tengo 3 meses, 3 meses, 3 meses, Padre, te suelto porque yo con esto no puedo. Volví, solté. Entonces, para mí ha sido clave esa parte de soltar. Y yo creo que me podría extender aquí, mejor dicho. Y yo me acuerdo, Gordy, es que yo me acuerdo, y esto es muy importante para toda la gente que nos escucha, estas historias de la cotidianidad, lo que todos vivimos en el presente, donde estamos esperando en el Señor. A veces nos inquietamos, nos desesperamos, pero hoy estamos escuchando una historia donde puede contar, está contando un testimonio de éxito, de que merece, de que vale la pena esperar en Dios. Yo me acuerdo, Gordy, en el tiempo también, cuando tú decías, Dios mío, me hace falta, claro, ustedes estaban haciendo un presupuesto, y yo me acuerdo en ese momento y decían, si esto se da, maravilloso, pero si no, tal cosa. Ajá. Y yo recuerdo cuando ustedes nos contaron, se logró, hasta el Ay, sí, dinero, como lo habían sí, presupuestado, sí. se logró. O sea, es de verdad que yo en esta historia, yo vi la mano de Dios en cada una de las cosas, y yo lo hablaba con mi esposo y yo decía, wow, mi hermana me está enseñando a mí, Jamie, sé paciente, Jamie, espera, espera, es que mantente firme, que papá también nos lo dice, mira, mi papá cada vez que tiene la oportunidad en el carro, y escuchamos esas historias tan lindas de éxito, de cuando lo que vale lo valioso que es esperar en Dios, él siempre dice, manténgase firme, manténgase. Pegado a la fuente, pegado a la fuente. Pegado a la fuente. Exacto. Y es eso, o sea, es eso precisamente lo que estamos viendo acá, ese es el reflejo de que tú dijiste, Señor, yo creí, yo voy, es que tú me Eso es. prometiste algo, voy y voy a dar el salto, porque a veces ese apego a lo seguro, ¿cierto? Porque muchas veces es como que hasta que no estés 100% segura de muchas cosas, no doy el salto. Hay momentos donde él te dice, yo necesito que tú creas en mí porque yo tengo que ser tu única seguridad. Exactamente, Y eso exacto. es lo que yo vi en tu historia. O sea, él fue para ti tu única alternativa, tu única seguridad, tu Aquí iré, única, Señor, aquí tu iré. respuesta. Aquí, exacto. Sí. Eso fue. Eso Fue de esa fue. manera, fue de esa forma, sí, efectivamente. Yo Gordy, dije, y ahorita en este tiempo, Gordy, hay muchas personas que están esperando, pero que la queja, como el pueblo de Israel, los hace retroceder.
que la murmuración, que la falta de gratitud por lo que Dios ya les está entregando en el presente, por hablar mal de este presente, es que no les permite vivir lo que Dios les quiere entregar Ver ni avanzar. ¿cierto? O sea, entonces, qué bueno, Gordy, que ya para ir cerrando el tema, ¿qué consejo final les darías a todas estas personas que están divagando entre tantas ideas y esperando en Dios, pero como que no pasa absolutamente nada, que creo que a todos nos pasa? ¿Qué les dirías? Yo les diría, pídanle a Dios que les dé paciencia, que les dé la sensibilidad de escucharlo y de sentir que está al lado, que si no ves en este momento una respuesta a lo que tú crees que es mejor para ti, es porque no es el momento o realmente no es lo mejor para ti. Y yo creo que incluso la vida se trata de armarnos de valor mucho. En la vida cristiana se trata de armarnos también de mucha fe en Dios, mucha oración y pedirle a Él, así literal como que, bueno, yo no sé qué va a pasar, no sé qué sigue, estoy desesperada, sí, porque uno llega a esos puntos en los que, ¿qué hago? Es como que siéntate y dile, estoy desesperada. Así eran mis conversaciones cuando yo no sabía ni siquiera cómo arrollarme a decirle qué. Y yo, no sé cómo. Me siento, no sé qué decirte. No. Usted sabe lo que siento acá, o sea, literal. Es Y la lágrima, sí, la desbordada. lágrima. Pero es que funciona, porque es que Dios es un papá que cuando ve que tu corazón está compungido, que cuando ve que tu corazón está necesitado, Él no se hace a un lado, Él te mira y Total. Él te pregunta qué tienes para decir. No tienes nada para decirme, te abraza. Así era como yo lo he sentido cuando estoy en esos momentos de no tengo nada que decirte, pero sí que me exploto. Te abraza. Te abraza y déjate abrazar, déjate cuidar y déjate mimar. Pero sobre todo cuando vayas a tomar la decisión que quieras que vayas a tomar, que sientas paz en la decisión que tomas. Si tú no sientes paz, no es por ahí, que Dios te abrirá las puertas de lo que tú creías que era, te abrirá las puertas por otro lado. Y nada, yo creo que la búsqueda de Dios de una forma natural, no tienes que hacer algo extravagante y tengo que ir, de hecho ni siquiera tengo que ir a la iglesia para, ¿no? En el punto en el que estés, en el lugar en el que estés, eh, ahí lo tienes y Él te va a dar una respuesta ya sea de tranquilidad, de paciencia, llegará, calma. Ese es el consejo que yo les podría dar. Dios en este momento para mí lo es todo y lo reconozco en todo lo que hago, en todo lo que digo, en todo lo que es. Mis libros, mi trabajo siempre está, los libros que tengo de trabajo y la Biblia ahí, porque digo, en el momento que siento un caos laboral, cojo la Biblia y busco un versículo y Dios mío, me pasa aquí. Total. Entonces, entonces bueno, yo creo que sin duda alguna es como ir a esa búsqueda. Sí, sí hay, porque puede pasar. Yo porque mi forma de ser es como ustedes dicen, y no por como ustedes dicen, sino porque sé que soy así, más bien introvertida, más bien un poco callada, busqué mi forma y esa fue mi forma, ¿sí? Pero si son de esas personas que son extrovertidas, que tienen que explotar, busquen una persona que sientan que les da paz, no alguien que sean igual a ustedes, de quejica, no, sino alguien que realmente los vaya a llevar eh, a tener como un equilibrio para poder que puedan encontrar esa paz. Creo que hoy hemos aprendido desde la fe y la gratitud cómo esto definitivamente nos abre una puerta mucho más grande, pero sobre todo, este principio bíblico que nos habla de honrar a nuestros padres. Y bueno, con este mensaje de nuestra hermana hoy creo que nos quedó súper claro que vale la pena esperar en Dios. Por eso, mi gente, nos vemos en una próxima edición. Gracias por escucharnos y obviamente no se les olvide compartir, porque estoy segura que este mensaje puede ser de mucha bendición para muchas personas que están por ahí pensando qué deben hacer. Y con este contenido van a encontrar una respuesta. Les mandamos un abrazo, nos vemos en una próxima. Gracias, Chao. Gis. Chao. Chao.